Mi hermana quería que me fuera de la casa de mis padres para que su mejor amiga viniera a vivir aquí. Cuando le dije que no, ella inventó que yo la había atacado de forma sexual y mis padres le creyeron, pero no se imaginó lo que pasaría después. Nunca pensé que el silencio de una casa pudiera pesar tanto como aquella tarde en la que todo comenzó a romperse, aunque en ese momento yo todavía no lo sabía. La luz entraba por la ventana de la sala con esa calma engañosa de los días normales, y mi madre doblaba ropa sobre el sillón mientras el televisor murmuraba un programa cualquiera que nadie estaba viendo realmente. Yo estaba sentado a la mesa, revisando unos correos del trabajo en el celular, intentando ignorar la sensación constante de estar estorbando en un lugar que siempre había sido mío. Mi hermana caminaba de un lado a otro con el teléfono pegado al oído, hablando en voz baja, pero no lo suficiente como para que yo no escuchara mi propio nombre repetirse varias veces. No era raro. Desde hacía meses, cada conversación suya parecía girar alrededor de mí, como si mi sola presencia fuera un problema que necesitaba resolverse con urgencia. Colgó sin despedirse, suspiró fuerte y se dejó caer frente a mí. No me miró de inmediato. Primero miró la mesa, luego mis manos, luego la pared. Cuando por fin levantó los ojos, ya venía preparada para discutir. Tenemos que hablar, dijo. Esa frase siempre significa que alguien ya tomó una decisión sin preguntarte. Te escucho, respondí, intentando mantener la voz neutra. No puedes seguir viviendo aquí. No hubo rodeos. Ni suavidad. Solo esa frase seca que cayó entre nosotros como algo definitivo. Sentí primero calor en el pecho, luego una especie de vacío en el estómago. No era sorpresa total. Era más bien la confirmación de algo que llevaba tiempo creciendo en silencio. Es la casa de mis padres, dije despacio. También es mi casa. Ya no eres un niño. Tienes edad para irte. También tengo edad para quedarme si ellos quieren. Ahí apareció la primera grieta en su seguridad. No le gustaba que mencionara a nuestros padres como si tuvieran voluntad propia. Para ella, todo debía acomodarse a sus planes. Mi amiga necesita un lugar donde vivir, dijo, como si eso lo explicara todo. Está pasando por un momento difícil. Lo siento por ella, respondí, pero eso no significa que yo tenga que irme. Su mandíbula se tensó. Ese gesto lo conocía desde siempre. Era el mismo que hacía cuando, de niños, perdía un juego y decidía cambiar las reglas para ganar de otra forma. Eres egoísta, susurró. No respondí, porque en realidad lo que sentí no fue enojo, sino cansancio. Un cansancio viejo, acumulado durante años de pequeñas discusiones donde siempre terminaba cediendo para que la paz volviera a la casa. Esta vez no quería ceder. El silencio se hizo largo. Mi madre seguía doblando ropa, pero ahora sus manos iban más lento. Estaba escuchando, aunque fingiera lo contrario. Como siempre. No me voy a ir, dije finalmente. Fue una frase simple, pero en el momento en que salió de mi boca supe que algo había cambiado de forma irreversible. Mi hermana se puso de pie tan rápido que la silla chirrió contra el piso. Entonces no digas que no te advertí. No pregunté a qué se refería. Tal vez porque una parte de mí prefirió no saberlo todavía. Esa noche casi no dormí. Escuchaba pasos en el pasillo, puertas que se abrían, murmullos apagados. La casa respiraba diferente, como si también estuviera esperando algo. A la mañana siguiente, el desayuno fue silencioso. Mi padre leía el periódico sin pasar realmente las páginas. Mi madre servía café sin mirarme. Mi hermana no estaba. Pensé que la discusión había quedado ahí, suspendida en una tensión incómoda que eventualmente se disolvería, como tantas otras veces. Me equivoqué. La puerta principal se abrió de golpe cerca del mediodía. Escuché voces alteradas, pasos apresurados, algo cayendo al suelo. Salí de mi cuarto con el corazón acelerado sin entender por qué. Mi hermana estaba llorando. No un llanto suave, sino uno quebrado, ruidoso, diseñado para llenar toda la casa. Mi madre la abrazaba. Mi padre tenía el rostro pálido. Cuando me vieron, el ambiente cambió de inmediato. Fue como si mi sola presencia confirmara algo terrible. ¿Qué pasa?, pregunté. Nadie respondió. Solo mi hermana levantó la cara entre lágrimas y me miró con una expresión que nunca le había visto. No era enojo. Era algo más frío. Más calculado. Diles lo que hiciste, dijo mi madre con voz temblorosa. Sentí que el piso se movía. No sé de qué hablas. Mi hermana negó con la cabeza, sollozando más fuerte. Anoche, entró a mi cuarto, sus palabras se rompían entre llanto. Intentó tocarme. El mundo no se detuvo de golpe. Fue peor. Siguió moviéndose con normalidad mientras algo dentro de mí se caía en silencio. Eso no es verdad. Lo dije tranquilo,
porque mi mente todavía no alcanzaba a comprender la dimensión de lo que estaba pasando. Mi padre se levantó lentamente. Nunca había visto esa mirada en él. ¿Lo niegas? Claro que lo niego. Porque no pasó. Nadie pareció escucharme realmente. Las palabras rebotaban en una pared invisible que ya estaba construida antes de que yo abriera la boca. Mi hermana lloraba. Mi madre la abrazaba. Mi padre me miraba como si estuviera viendo a un desconocido. Y en ese instante entendí algo que me heló la sangre, no importaba lo que yo dijera. La historia ya estaba escrita. Tienes que irte de esta casa, dijo mi padre, con una calma que dolía más que un grito. Papá. Ahora. No hubo discusión. No hubo preguntas. Solo esa sentencia seca que me dejó sin aire. Miré a mi hermana una última vez. Entre sus lágrimas, por una fracción de segundo, vi algo que casi nadie habría notado. Satisfacción. Ahí supe que todo había sido planeado. No grité. No supliqué. No porque fuera fuerte, sino porque estaba demasiado en shock para reaccionar. Caminé a mi cuarto, metí algunas cosas en una mochila sin pensar realmente en qué tomaba, y salí de la casa donde había vivido toda mi vida sintiendo que cada paso me alejaba no solo de un lugar, sino de la persona que había sido hasta ese día. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, el sonido fue suave. Pero dentro de mi cabeza sonó como algo definitivo. El aire de la calle estaba frío. O tal vez era yo el que temblaba. No tenía un plan. No tenía a dónde ir. Solo tenía una certeza nueva, pesada, imposible de ignorar. Mi vida acababa de romperse. Y todavía no entendía hasta dónde podían llegar las consecuencias de una mentira. Caminé sin rumbo durante horas, con la mochila colgando del hombro y la sensación constante de que en cualquier momento alguien iba a detenerme, a señalarme, a decir en voz alta esa acusación que todavía resonaba en mis oídos como un eco sucio. Cada vez que veía a una patrulla pasar sentía que el corazón se me subía a la garganta, aunque en realidad nadie sabía nada todavía. O al menos eso creía. Me senté en una banca de un parque cuando las piernas ya no me respondían. Miré a la gente pasar, parejas discutiendo por cosas pequeñas, niños corriendo detrás de una pelota, alguien hablando por teléfono sobre el trabajo. Todo seguía igual para el resto del mundo. Solo mi vida se había detenido. Intenté ordenar los pensamientos, pero era como tratar de agarrar humo con las manos. La escena se repetía una y otra vez, su llanto, la mirada de mi padre, la forma en que mi madre evitó mis ojos. No había duda, no había preguntas. Solo una condena inmediata. Eso fue lo que más dolió. No la acusación, sino que me creyeran capaz de algo así sin siquiera escucharme. Saqué el celular. Tenía varios mensajes. Ninguno de mis padres. Ninguno de mi hermana. Solo un par de notificaciones del trabajo preguntando si al día siguiente podría cubrir un turno extra. La normalidad ajena resultaba casi insultante. Pensé en llamar a algún amigo, pero algo me detuvo. Vergüenza, tal vez. Miedo a que no me creyeran. Miedo a que, al contar la historia en voz alta, se volviera aún más real. Al final marqué el número de la única persona que sentí que no me iba a juzgar antes de escuchar, mi tía Laura. Contestó al segundo tono. ¿Hola? Mi voz salió más baja de lo que esperaba. Tía, ¿puedo verte? Hubo un silencio corto, pero suficiente para que notara que algo en mi tono la había alertado. ¿Qué pasó? Tragué saliva. Las palabras pesaban. Solo, necesito un lugar donde quedarme hoy. No preguntó nada más. Solo dijo, ven. Esa simple palabra fue lo primero que me hizo sentir que no todo estaba perdido. Me levanté de la banca con una lentitud extraña, como si mi cuerpo todavía no entendiera que tenía que seguir moviéndose. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, una idea comenzó a tomar forma en el fondo de mi mente. No era un plan todavía. Era más bien una sensación tenue, una chispa diminuta entre todo el caos. Si mi hermana había llegado tan lejos, entonces esto no iba a detenerse solo. Y por primera vez desde que salí de la casa, el dolor empezó a mezclarse con algo diferente. Algo más frío. Algo que apenas estaba naciendo. Algo que, en ese momento, todavía no sabía nombrar, pero que con el tiempo entendería perfectamente. El trayecto en autobús hasta la casa de mi tía se sintió irreal, como si estuviera viendo la vida de alguien más desde una ventana empañada. La ciudad seguía con su ruido habitual, los vendedores ambulantes gritaban ofertas, una pareja discutía en la banqueta, un niño reía sin preocuparse por nada. Yo estaba ahí, sentado entre desconocidos, con la sensación de haber sido expulsado de mi propia historia. Miraba mis manos todo el tiempo. No porque tuvieran algo distinto, sino porque necesitaba comprobar que todavía eran mías, que yo seguía siendo la misma persona de la mañana anterior.
Pero no lo era. Algo invisible se había roto, y aunque nadie en ese autobús podía verlo, yo lo sentía en cada respiración. Cuando bajé, el aire parecía más denso. Caminé las 3 cuadras hasta la casa de mi tía con un nudo en la garganta que no se deshacía. Toqué la puerta y, por un segundo, tuve miedo de que no abriera, de que todo hubiera sido un malentendido y yo no tuviera realmente a dónde ir. Pero abrió casi de inmediato. No dijo nada al verme. Solo me abrazó. Y en ese abrazo entendí cuánto necesitaba que alguien no dudara de mí, aunque todavía no supiera la historia completa. Sentí como algo dentro de mi pecho, que llevaba horas apretado, se aflojaba apenas un poco. No lloré. Ni siquiera estuve cerca. Era como si el shock hubiera congelado esa parte de mí. Entré a la casa en silencio. Todo olía igual que siempre: café, jabón de ropa, ese perfume suave que ella usaba desde que yo era niño. La normalidad del lugar contrastaba tanto con lo que acababa de pasar que por un momento pensé que, si me sentaba en el sillón correcto, todo volvería a ser como antes. Pero no funcionaba así. Siéntate, me dijo con voz tranquila. Obedecí. Ella se sentó frente a mí, sin prisa, observándome con esa mirada suya que no invadía, pero tampoco ignoraba. Esperó. Y ese gesto, el de esperar sin presionar, fue lo que finalmente hizo que hablara. Al principio las palabras salieron desordenadas, torpes, como si mi mente no pudiera decidir por dónde empezar. Le conté la discusión con mi hermana, lo de la casa, la acusación, la reacción de mis padres. Cada frase parecía más absurda que la anterior cuando la decía en voz alta, como si estuviera narrando una historia ajena. Cuando terminé, el silencio volvió a llenarlo todo. Mi tía no habló de inmediato. Solo respiró hondo, varias veces, como si estuviera acomodando algo dentro de sí antes de responder. Yo te creo, dijo al final. No fue una frase dramática. No levantó la voz. No hizo promesas grandiosas. Solo esas 3 palabras dichas con absoluta certeza. Y aún así, sentí que me sostenían. Bajé la mirada porque, si la sostenía un segundo más, tal vez sí iba a llorar. Gracias, murmuré. Ella se inclinó un poco hacia adelante. Pero esto no se va a quedar así. Levanté los ojos. No por esperanza, sino por sorpresa. Hasta ese momento yo solo estaba intentando sobrevivir al día. No había pensado en el después. No quiero problemas, dije. Esto ya es un problema, respondió con suavidad. Y uno muy serio. Sabía que tenía razón. La acusación no era solo una mentira familiar. Era algo que podía destruirlo todo: mi trabajo, mis relaciones, mi nombre. Mi futuro entero podía desaparecer por una historia inventada. El miedo regresó, más claro esta vez. ¿Y si todos le creen?, pregunté en voz baja. Ella no dudó. Entonces vamos a hacer que salga la verdad. No explicó cómo. No dio detalles. Pero por primera vez desde que salí de mi casa, apareció algo parecido a una dirección. Me ofreció quedarme en el cuarto de huéspedes. Acepté sin discutir. Cuando dejé la mochila sobre la cama, el sonido fue hueco. Traía muy pocas cosas. Demasiado pocas para alguien que no sabía cuándo volvería a su casa. Me senté en el borde del colchón y miré la pared durante mucho tiempo. El cansancio empezó a caerme encima de golpe, como si el cuerpo hubiera esperado a un lugar seguro para permitirse sentir. Cerré los ojos solo un momento. Y me quedé dormido. No sé cuánto tiempo pasó. Desperté desorientado, con esa sensación pesada de las siestas involuntarias. Por un segundo olvidé todo. Luego la memoria regresó completa, sin suavidad. Escuché voces en la sala. La de mi tía, y otra más. Salí del cuarto despacio. El corazón me latía fuerte sin saber por qué. Cuando doblé el pasillo y vi quién estaba sentado en el sillón, me detuve en seco. Era mi padre. El aire se volvió espeso. No esperaba verlo ahí. No tan pronto. No después de la forma en que me miró al echarme de la casa. Él tampoco parecía cómodo. Tenía las manos juntas, los hombros tensos, la mirada clavada en el suelo. No levantó los ojos hasta que sintió mi presencia. Cuando nuestras miradas se cruzaron, algo en su expresión se quebró apenas un poco. No lo suficiente para borrar el daño, pero sí para mostrar que tampoco estaba en paz. Ninguno habló durante varios segundos. Mi tía fue la que rompió el silencio. Necesitan hablar. Se levantó y nos dejó solos sin esperar respuesta. El sonido de la puerta de la cocina cerrándose marcó el inicio de un momento que ninguno de los dos sabía cómo enfrentar. Mi padre respiró hondo. ¿Estás bien?, la pregunta me sorprendió. No por el contenido, sino porque sonaba genuina. Y eso dolía más que si hubiera sido fría.
No, respondí. Asintió despacio, como si esa respuesta fuera justa. El silencio volvió. Más pesado esta vez. Tu hermana está muy mal, dijo finalmente. Sentí un golpe seco en el pecho. No por preocupación hacia ella, sino por lo que implicaba esa frase, que él seguía creyendo la historia. Yo no hice nada, dije, sosteniendo su mirada. Sus ojos temblaron apenas. Solo un segundo. Es difícil, empezó, pero no terminó la frase. Lo difícil sería que me escucharas, respondí, sin subir la voz. Eso lo descolocó. Pude verlo. Porque no estaba acostumbrado a que yo hablara así. Siempre había sido el que evitaba conflictos, el que cedía, el que prefería la paz aunque saliera perdiendo. Pero algo había cambiado. Y él también lo notaba. Quiero entender, dijo, más bajo. Entonces escucha, respondí. Le conté todo otra vez. Más despacio. Más claro. Sin interrupciones. Cada detalle, cada momento, cada palabra. No como una defensa desesperada, sino como alguien que ya no tenía nada que perder salvo la verdad. Mientras hablaba, observé su rostro con atención. No buscaba compasión. Buscaba dudas. Grietas. Cualquier señal de que la certeza con la que me expulsó empezaba a moverse. Y las vi. Pequeñas, pero reales. Cuando terminé, el silencio no fue de rechazo. Fue de conflicto. Mi padre se pasó las manos por la cara, cansado, como si de repente el peso de todo le hubiera caído encima. No sé qué pensar, susurró. No era una absolución. Pero tampoco era una condena. Y en ese matiz mínimo apareció la primera posibilidad de que la mentira no fuera eterna. Solo te pido una cosa, dije. Me miró. No decidas quién soy basándote en el llanto de alguien más. Sus ojos se llenaron de algo que no supe nombrar. Tal vez culpa. Tal vez miedo. No respondió. Pero esta vez, tampoco se levantó para irse. Y aunque nada estaba resuelto, entendí que la historia aún no había terminado. Apenas estaba empezando. Se quedó sentado frente a mí con esa expresión suspendida entre la duda y el orgullo herido, como si aceptar siquiera la posibilidad de haberse equivocado fuera demasiado pesado para cargarlo en ese momento. Yo podía ver cómo luchaba por dentro, como cada segundo de silencio abría una grieta más en la seguridad con la que me había sacado de la casa horas antes. No dije nada más, porque entendí que cualquier palabra adicional sonaría a presión, y lo último que necesitaba era que volviera a cerrarse. El reloj de la sala marcaba los segundos con un sonido demasiado claro. Nunca antes había notado lo fuerte que podía ser un tic-tac cuando nadie habla. Afuera pasó un coche, alguien gritó el nombre de un niño en la calle, un perro ladró a lo lejos. La vida seguía moviéndose con normalidad, indiferente a que dentro de esa casa dos personas estuvieran intentando decidir si aún eran familia. Mi padre apoyó los codos en las rodillas y entrelazó las manos, mirando al piso. Tu hermana está convencida de lo que dice, murmuró. Sentí un cansancio profundo, distinto al físico. Era el cansancio de tener que defender mi propia existencia. Convencida no significa que sea verdad. No hubo enojo en mi voz. Solo una calma extraña, casi fría. Y esa calma pareció inquietarlo más que cualquier grito. ¿Por qué haría algo así? Preguntó sin mirarme. Esa era la pregunta que todos hacían cuando alguien mentía de esa forma. Como si la ausencia de una razón lógica volviera imposible la mentira. Como si las personas no fueran capaces de destruir a otros solo por ganar espacio, atención o control. Respiré hondo antes de responder. Porque quería que me fuera de la casa. Por primera vez levantó la mirada con rapidez, como si esa idea no hubiera cruzado su mente. Eso es muy grave para inventarlo solo por eso. También es muy grave echar a tu hijo sin escucharlo. Las palabras quedaron flotando entre nosotros. No eran un ataque. Eran un hecho. Y él lo sabía. Sus ojos se humedecieron apenas, aunque intentó disimularlo bajando la cabeza otra vez. Todo pasó muy rápido, dijo en voz baja. Ella llegó llorando, tu madre se puso mal, yo. No terminó la frase. Pero no hacía falta. La imagen estaba completa, el caos, el miedo, la reacción impulsiva. La necesidad de actuar sin pensar para proteger a quien parecía vulnerable. El problema era que esa protección me había destruido a mí. Todavía puedes arreglarlo, dije. No era una súplica. Era una puerta abierta. Se quedó inmóvil varios segundos. Tu madre no está lista para escuchar nada distinto, respondió finalmente. Está muy afectada. Asentí despacio. Lo entendía. Pero entender no borraba el daño. ¿Y tú? La pregunta salió suave, pero directa.
Me miró como si no supiera responder a algo tan simple. No lo sé, admitió. Esa fue la primera verdad completa que escuché de su boca desde que todo empezó. Y, de forma extraña, me dio más esperanza que cualquier defensa. El silencio volvió, pero ya no era tan hostil. Era un silencio de pensamiento, no de rechazo. Desde la cocina llegó el sonido de una taza apoyándose sobre la mesa. Mi tía no intervenía, pero estaba cerca. Presente. Sosteniendo el espacio sin invadirlo. Mi padre respiró profundo y se enderezó un poco, como si hubiera tomado una decisión pequeña, pero importante. Necesito tiempo, dijo. No era lo que yo quería escuchar. Pero tampoco era un cierre. Está bien. Me observó con atención, quizá esperando enojo, reproche, alguna reacción intensa. Pero ya no tenía energía para eso. Lo único que quería era que la verdad encontrara su camino, aunque tardara. Se levantó lentamente. Pensé que se iría sin más, que ese sería el final del momento. Pero antes de dar el primer paso dudó, como si algo lo detuviera. No, no le digas a nadie más por ahora, murmuró. Esto puede hacerse más grande. Sentí un golpe de realidad. Para él, el problema aún era el escándalo. Para mí, era la mentira. Aún así, solo asentí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque entendí que empujarlo más en ese instante solo lo haría retroceder. Caminó hacia la puerta con pasos pesados. Cuando la abrió, la luz de la tarde entró en la sala, dibujando su silueta en el suelo. Se quedó ahí un segundo, de espaldas a mí. Cuídate, dijo sin voltearse. Luego salió. El sonido de la puerta cerrándose fue suave, pero esta vez no sonó definitivo. Sonó, incierto. Me quedé de pie en medio de la sala sin moverme, sintiendo como una mezcla rara de emociones me recorría el cuerpo. Dolor, sí. Pero también algo parecido a una grieta en la oscuridad total que había sentido horas antes. Mi tía salió de la cocina en silencio y se acercó despacio. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Tardé en responder, porque la pregunta parecía demasiado grande. No sé, admití. Pero ya no siento que todo esté perdido. Ella asintió, como si eso fuera suficiente por ahora. Nos sentamos sin hablar. Y por primera vez desde la acusación, mi mente dejó de girar sin control. No porque el problema hubiera desaparecido, sino porque entendí algo esencial. La mentira ya había sido dicha. Pero la verdad, apenas empezaba a moverse. Y cuando una verdad empieza a moverse, aunque sea lento, aunque nadie la quiera ver al principio, tiene una forma extraña de abrirse camino. Esa noche no dormí de inmediato. Me acosté mirando el techo del cuarto de huéspedes, escuchando los sonidos tranquilos de la casa, intentando acostumbrarme a la idea de que ese lugar ahora era mi único refugio. Cada vez que cerraba los ojos volvía a ver el rostro de mi hermana llorando, la mirada dura de mi madre, la duda en los ojos de mi padre. Pero esta vez, entre todas esas imágenes, apareció algo nuevo. La certeza silenciosa de que esto no iba a terminar como ella esperaba. No sabía cómo. No sabía cuándo. Pero por primera vez desde que salí de mi casa, sentí que todavía tenía una historia por delante. Pasaron los días con una lentitud espesa, como si el tiempo mismo dudara en avanzar mientras mi vida estaba suspendida en esa especie de limbo extraño donde nada se resolvía, pero todo dolía. Me acostumbré al sonido distinto de otra casa, a despertar sin saber exactamente quién era ahora, a sentir que mi nombre tenía una sombra pegada que nadie más podía ver todavía, pero que yo sentía en cada pensamiento. Mi tía no hacía preguntas innecesarias, su forma de ayudar era silenciosa, firme, constante, como una pared que no se mueve aunque el viento empuje. Yo trabajaba, volvía, comía casi sin hambre y pasaba horas pensando en una sola cosa, la mentira. Al principio pensé que la verdad aparecería sola, que en algún momento el peso de lo inventado rompería algo en mi hermana o en mis padres. Pero los días seguían pasando y nada cambiaba. Y en ese silencio entendí algo que me transformó por dentro: la verdad no siempre se abre camino sola. A veces alguien tiene que obligarla a salir a la luz. No fue un pensamiento impulsivo ni lleno de rabia. Fue algo mucho más frío. Mucho más claro. Una decisión que nació despacio, como una pieza que encaja exactamente donde debe. No quería gritar, no quería suplicar, no quería destruir a nadie con violencia ni con odio. Quería algo distinto. Quería que la verdad se volviera imposible de ignorar. Quería que cada persona que me miró como a un monstruo tuviera que mirarse después a sí misma. La oportunidad llegó de la forma más simple, casi insignificante. Una tarde, mientras revisaba mensajes antiguos buscando otra cosa, encontré un audio de mi hermana de semanas antes de todo. No decía nada grave por sí solo,
Solo se quejaba de que yo seguía viviendo en la casa y de que necesitaba que desapareciera para que su amiga pudiera mudarse. Lo escuché una vez. Luego otra. Luego 10 veces. Y algo empezó a ordenarse en mi mente. No era suficiente. Pero era el comienzo. Después recordé otra cosa, la cámara de seguridad del pasillo que mi padre había instalado meses atrás por recomendación de un vecino. Nadie volvió a mencionarla porque nunca pasó nada importante. Hasta ahora. Sentí un golpe seco de lucidez en el pecho. Si esa cámara seguía funcionando, entonces la noche de la acusación estaba grabada. Esa idea no me dio alegría. Me dio calma. Una calma profunda, peligrosa, como la de alguien que deja de sentir miedo porque por fin ve el camino completo. No corrí a decírselo a nadie. No llamé a mis padres. No enfrenté a mi hermana. Esperé. Porque entendí que la verdad, para ser irreversible, necesitaba el momento exacto. Ese momento llegó cuando mi padre me llamó días después. Su voz sonaba agotada, más vieja. Tu madre quiere hablar contigo, pero no sola. Acepté sin preguntar más. Sabía que algo se estaba moviendo. Volver a esa casa fue como entrar en un recuerdo torcido. Todo estaba igual, pero nada lo estaba realmente. El mismo olor, los mismos muebles, la misma luz entrando por la ventana, y, sin embargo, yo ya no pertenecía ahí de la misma forma. Mi madre estaba sentada con los ojos rojos. Mi hermana a su lado, en silencio, sin mirarme. Mi padre de pie, tenso. Nadie sabía que yo ya no venía a defenderme. Venía a terminarlo. Las primeras palabras fueron confusas, cargadas de emociones viejas, de reproches, de dolor acumulado. Yo escuché todo sin interrumpir, con una tranquilidad que incluso a mí me sorprendía. Porque mientras ellos hablaban, yo solo pensaba en una cosa: en unos minutos, nada de esto iba a poder seguir escondido. Cuando por fin me dieron la palabra, el silencio fue total. No vine a discutir, dije despacio. Vine a mostrarles algo. Saqué el teléfono primero. Reproduje el audio. La voz de mi hermana llenó la sala quejándose de que necesitaba sacarme de la casa como fuera. Nadie habló. Mi madre frunció el ceño. Mi padre miró a mi hermana. Ella se puso rígida, pero no dijo nada. Eso no prueba nada, susurró al final. Asentí con calma. Tienes razón. Y entonces dije la frase que cambió todo. Lo que sí prueba algo, es la cámara del pasillo. El silencio que siguió no fue normal. Fue el tipo de silencio que aparece cuando una mentira siente que el suelo desaparece bajo sus pies. Mi padre me miró como si acabara de despertar. Mi madre dejó de respirar por un segundo. Mi hermana palideció de una forma que nunca olvidaré. Ya vi la grabación, continué, con la voz firme. Nadie entró a tu cuarto esa noche. Nadie salió. Nada pasó. Las palabras cayeron una por una, pesadas, inevitables. Mi madre empezó a temblar. Mi padre cerró los ojos con una expresión de dolor puro, como si algo dentro de él se rompiera en ese instante. Pero yo no los miraba a ellos. La miraba a ella. Porque la verdadera verdad no estaba en la grabación. Estaba en su reacción. Diles, susurré. No gritó. No negó de inmediato. Solo se quedó ahí, atrapada en un segundo eterno donde su historia ya no tenía salida. Y entonces ocurrió algo que ni siquiera yo esperaba. Se quebró. No con lágrimas manipuladas, sino con un llanto desordenado, desesperado, lleno de miedo real. Empezó a hablar entrecortado, diciendo que solo quería que yo me fuera, que no pensó que llegaría tan lejos, que todo se salió de control, que tenía miedo de echarse atrás. Cada palabra era una pieza cayendo en su lugar. Cada frase, una verdad enterrando la mentira. Mi madre soltó un sonido ahogado, como si el dolor no cupiera en su pecho. Mi padre no lloró, pero su rostro envejeció años en segundos. Y yo no sentí triunfo. Sentí algo mucho más profundo. No dije te lo dije. No levanté la voz. No hice nada. Porque entendí que la venganza más grande no era destruirla. Era obligarla a vivir con la verdad que quiso enterrarme a mí. El silencio final fue inmenso. Pesado. Irreversible. Vete, dijo mi padre, pero esta vez no era para mí. Ella salió llorando, sin mirar atrás, y el sonido de la puerta cerrándose fue completamente distinto al de aquella vez que yo me fui. Este no tenía duda. Tenía consecuencia. Mi madre cayó en el sillón, rota por dentro. Mi padre se quedó de pie sin saber cómo sostener todo lo que acababa de perder. Yo los miré en silencio, sintiendo como algo dentro de mí,
que llevaba días ardiendo, por fin se apagaba. No había alegría. No había celebración. Solo una paz lenta, profunda, definitiva. Perdón, susurró mi padre, con una voz que nunca le había escuchado. No respondí de inmediato. Porque el perdón no es una palabra que se regale en el mismo momento en que todo termina. Es algo que necesita tiempo, igual que las heridas. Pero tampoco dije que no. Respiré hondo. Miré la casa una última vez. Y entendí que la verdadera victoria no era quedarme, sino poder irme sin cargar una mentira que no me pertenecía. Voy a estar bien, dije al final. Y esa frase, simple, tranquila, fue más poderosa que cualquier grito. Salí por la misma puerta por la que me habían expulsado. Pero ya no era el mismo. Esta vez no me iba derrotado. No me iba roto. Me iba libre. Y mientras caminaba sin mirar atrás, con el aire frío golpeándome el rostro y el silencio acompañando cada paso, comprendí la verdad más dura y más hermosa de toda esta historia. Algunas personas destruyen para ganar espacio. Otras resisten, hasta que la verdad hace justicia por ellas. Y cuando eso pasa, no hace falta gritar venganza. Porque la vida misma la ejecuta en silencio. Esta historia ha llegado a su fin. Si te gusta nuestro contenido, me ayudarías mucho suscribiéndote y dándole un bonito like. Hasta la próxima.